Permítanme, antes de entrar a la asociación ilícita, permítanme referirme al tipo del 317 del Código Penal, antes de hablar de los hechos declarados probados en mi refutación. El tipo penal es fundamental, el principio de legalidad exige eso. El 317, señores magistrados, reprime un delito de pertenencia. ¿Qué es un delito de pertenencia? O sea, la asociación ilícita se configura, ¿sí? La asociación ilícita se configura por el solo hecho de integrar un grupo con vocación permanente, con trascendencia en el tiempo, para cometer delitos. La Corte Suprema así lo ha establecido en su acuerdo plenario. Lo que interesa a efectos de determinar si se configura un caso de asociación ilícita o no se configura es, hay que probar que existe esa agrupación criminal, como dice la legislación extranjera, conformada por dos o más personas, cuyo acuerdo de voluntades es un acuerdo para cometer delitos. Y ojo con lo que ha dicho muy claramente la Corte Suprema. No importa, es irrelevante penalmente, y es más, no debe hacerse así, no importa probar los hechos delictivos, porque siendo la asociación ilícita un delito de pertenencia, te castigo como coautor, 23 del Código Penal, coautor es el que comete conjuntamente el hecho, te castigo como coautor en la medida en que integres la organización. Me resulta indiferente si más adelante se cometen delitos o no, es un delito de pertenencia. Profesor, ¿es un acto preparatorio? Sí, y está dentro de la excepción. El acto preparatorio se castiga cuando está tipificado. La asociación ilícita es un delito de pertenencia. Su estructura típica es de un acto preparatorio criminalizado. Pero ¿qué se necesita probar para que haya condena en una asociación ilícita? Se necesita probar no solo la intervención de dos o más personas, se necesita probar no solo la permanencia, se necesita probar el propósito criminal. O sea, que se agruparon para cometer delitos. Se agruparon para cometer delitos. ¿Y qué es lo que dice en este extremo la sentencia condenatoria que hemos impugnado? La sentencia condenatoria, lamentablemente, hace eco de un planteamiento, a mi modo de ver, equivocado del Ministerio Público. El Ministerio Público planteó la asociación ilícita como una suerte, no lo haya dicho así, como una suerte de concurso ideal. Esto es, que bastaba probar los cohechos para que inmediatamente se pruebe la asociación. De eso se trata el concurso ideal. Unidad de acción, pluralidad de tipos penales. Como pruebo el cohecho, como los pruebo cohechando, que no se ha probado, entonces también pruebo que es una asociación para cohechar. No es así. La Corte Suprema ha dicho que ese es un criterio absolutamente errado. Tú tienes que tener prueba para el cohecho y tienes que tener prueba para la asociación. El cohecho es un delito de peligro. La asociación es un acto preparatorio criminalizado. Sus estructuras típicas son diferentes. ¿Y saben por qué no se puede hacer? Porque se resentiría el principio de nebis in idem en su dimensión material. Se castigaría dos veces a la persona por un mismo hecho. Porque claro, si es que la asociación ilícita fuera parte del cohecho, en una postura de concurso ideal, yo me asocio para cohechar. La asociación sería el acto preparatorio y el cohecho sería la consumación de ese acto preparatorio, ¿no es cierto? Eso no se puede. No se puede. Porque estarías castigando tu acto preparatorio y después estarías castigando la consumación. Dos veces lo mismo. Nebis in idem, no dos veces lo mismo. No se puede. Por eso es que con mucho tino, la Corte Suprema, y en eso se han equivocado, yo con mucho respeto, el juzgado colegiado y también la fiscal superior en el alegato final, que intenta poner una sombra, y claro, como hoy la moda es, hay que ponerle asociación ilícita a todo, es el delito chicle, lo estiro hasta donde alcance, es el cajón desastre del Código Penal, entonces hay que meterlo ahí. Te falta algo, no te preocupes, ahí está el 317 del Código Penal, es el cajón desastre, mételo ahí. Ya vean cómo se defiende. Quiero partir de un punto.
¿Qué cosa es lo que supuestamente esta organización hacía? ¿Qué cosa supuestamente es lo que la comisión hacía? ¿Qué funciones tenía? El artículo 118, inciso 21 de la Constitución Política muy claramente establece: el presidente de la República, corresponde al presidente de la República conmutar e indultar. El reglamento interno desde el 2007, en enero del 2008, la modificación del propio 2008, la modificación del 2010, porque hay 4 versiones del reglamento. Eso no les ha dicho la fiscal, ¿no? No creo que se haya olvidado. 4 versiones del reglamento. Reglamento, no señor. ¿Qué versión de reglamento? ¿El 2007? La primera del 2008, la segunda del 2008, la del 2010. Son 4 versiones. Pero en todas se establece el carácter consultivo de la Comisión de Gracias. La Comisión de Gracias es un órgano colegiado, fíjense, colegiado. ¿Qué significa colegiado? Que Facundo no decidía, que Facundo recomendaba junto a Juan Valdivieso, junto a Sonia Mendoza, junto a Fernanda Yastanasí, junto a César Candela, Renato Quirós, los que integraron la comisión, y todos lo han dicho en juicio. Todos decidíamos. Es más, en el reglamento se permitía la disidencia. Hay votos disidentes. Pero, entonces no entiendo. Entonces, ¿cómo postulas una asociación ilícita entre Facundo, de un órgano colegiado, no unipersonal? Porque si fuera unipersonal tendría sentido. Colegiado, sacas a los otros comisionados que decidían junto a él la recomendación y te metes con los peces chicos. O sea, con los trabajadores de la comisión, con los servidores. Y dejas por otro lado a los miembros de la comisión que decidían. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. ¿Saben por qué la Fiscalía no les ha hablado de las 4 versiones del reglamento? Por una sencilla razón: no les conviene. Pero ustedes tienen que saber que la comisión era un órgano colegiado y que proponía, que recomendaba, no decidía indultos y conmutaciones. Entonces, la siguiente pregunta que me hago es: si la comisión solo proponía, solo recomendaba, me interesa, señores magistrados, a partir de lo dispuesto en el acuerdo plenario 4-2006, ¿sí?, que hablemos un poquito de cómo funcionaba la comisión. La ley 29.158 es una ley de desarrollo constitucional. ¿Qué precepto constitucional desarrolla? Desarrolla el 118.21, que establece: corresponde al presidente indultar y conmutar. Muy bien. En el artículo 8 dice: función del presidente, conceder indulto y conmutación. Muy bien, hasta ahí estamos claros. Es el presidente y no Miguel Facundo a quien le corresponde conmutar e indultar. ¿Qué significa conceder? Conceder significa, según el 23ª edición, la última, la vigente, de la Real Academia de la Lengua Española, significa dar, otorgar, hacer merced, gracia de algo. ¿Quién concedía? El presidente, no Miguel Facundo. ¿Qué atribuciones tiene la comisión? Hablemos de la normativa vigente a la época. Resolución Ministerial 009-2008-IUS. Artículo 2. Finalidad de la comisión. La comisión tiene por finalidad conocer, evaluar, calificar y proponer al presidente de la República indulto o conmutación. Artículo 9. Atribuciones de la comisión: proponer al presidente, a través del ministro de Justicia, sus recomendaciones. Artículo 12. Informe y propuesta. La comisión concluirá el informe con una recomendación de aprobación o denegación de la gracia. La comisión como supuesta organización criminal. Proponer, ¿qué significa? Si conceder lo hace solo el presidente, proponer, ¿qué significa? La misma RAE. Proponer significa determinar o hacer propósito de ejecutar o no algo. Proposición de idea. ¿Qué significa recomendar? Aconsejar. Por eso es que sus recomendaciones eran no vinculantes. Por eso es que se ha aprobado en este juicio y también en el plenario de primera instancia, ¿sí?, se ha aprobado que a veces el presidente absolutamente discrepaba de lo que recomendaba la comisión, porque la facultad es del presidente, no de los comisionados. ¿Cuál es la naturaleza de la comisión? Debido a mi ignorancia en el derecho administrativo, recurro a uno de los más grandes juristas peruanos en la materia, el profesor Juan Carlos Morón Urbina.
Él ha hecho una distinción bastante interesante que nos permite entender la naturaleza de la comisión de gracias. Él distingue entre actos, y lo hace el derecho administrativo, por cierto, entre actos de administración consultiva y los actos de administración activa. ¿Cuál es la diferencia? El que hace actos de administración consultiva recomienda, propone, aconseja, sugiere, y ahí queda, no más. El que hace actos de administración activa decide, ejecuta, resuelve. ¿Quién hacía actos de administración activa? El presidente, ni siquiera el ministro. ¿Puede alguien que ni siquiera era ministro, Miguel Facundo, ni siquiera ministro, puede superponerse al presidente? No, pues. Por eso es que la labor de la comisión era de administración consultiva, no activa. Por cierto, el mismo profesor Morón dice en su obra, su artículo Administración Pública y Control, que los actos, ¿sí?, de la administración activa no están obligados de ninguna manera, no tienen ninguna incidencia por lo que hagan los órganos de administración consultiva. Eso es lo que quiero plantearles. Cierro esta primera parte de la asociación. La comisión no es un órgano de administración activa. Su propia normativa lo establece como órgano colegiado recomendador, propositivo, sugestivo si se quiere, pero nunca decisor, nunca ejecutor, nunca resolutivo. Por eso es que sus recomendaciones no vinculaban al presidente, pues. Puede entonces la comisión de indulto, derecho de gracia por razones humanitarias y conmutación de la pena, puede constituirse como una asociación ilícita con propósito criminal. Si es que su propósito no era decisorio, sino solo recomendatorio, no se puede. O sí, sí se puede, bajo una lógica de un juicio mediático, bajo presión, bajo emoción, pero no sobre razón. La razón jurídica dice que no se puede. Ese es el primer punto que quería cuestionar, señores magistrados. ¿Me iba a decir algo, doctor? La sentencia, en la página 43, señores jueces superiores, establece: resulta lógico inferir, dice textualmente la sentencia, que Miguel Facundo Chinguel, en el ejercicio de sus funciones como presidente de la comisión, antepuso sus preferencias político-partidarias al deber de neutralidad que le establecía la ley del Código de Ética de la Función Pública. Más allá de que esto es un tema no postulado por la Fiscalía, creo que sí podría serlo, claro, porque es un tema normativo, pero en realidad el Código de Ética de la Función Pública no te establece deberes extrapenales, pues. Lo establece, el reglamento lo establece. Pero esto es un mandato ético, ¿sí? Es un mandato ético. Es como que a un periodista lo condenen por una resolución del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. No se puede, pues. Y entonces, ¿cómo condenan a Facundo Chinguel, funcionario, con un código de ética? ¿No se supone que hay que condenarlo con una norma que lo vincula? Así de forzado es, así de forzado es. La procuradora ha dicho algo, no sé si ha revisado la estadística, no sé si se ha tomado el tiempo de ver el caso. Ha dicho, la comisión estaba casi llena de apristas, y eso es un dato de falsedad mayúscula. Aun cuando el gobierno aprista estaba vigente en ese momento, hemos hecho el cálculo de toda la comisión, el personal que era aprista era 20%. ¿Es eso mayoría? Porque la procuradora ha dicho, la mayoría eran apristas. Tendría que regresar a la escuela y aprender de nuevo matemáticas. Yo pensé que mayoría era 50% más 1. Yo pensaba eso. Pero si 20% es mayoría, yo no sé en qué estoy. ¿De qué manera se convocaban los miembros a la comisión? Eso es un punto central que aborda la sentencia, a mi juicio, equivocadamente. Creo que ha habido un error de apreciación. Jamás mala intención, porque el colegiado ha sido lo más escrupuloso en respetar el debido proceso y en una amplitud probatoria. Para eso existe este juicio de apelación, para hacer ver los errores que humanamente puede cometer cualquiera. Creo que se equivocaron en apreciación. Creo que no valoraron algunos puntos centrales que descartan completamente la imputación contra Facundo. ¿Cómo convocaron a los miembros de la comisión? Porque ellos recomendaban en mayoría. La ministra Rosario Fernández habló, además de que este tema de la comisión era una política de Estado, que empezó desde el expresidente Toledo, luego continuó. Es más, la ministra Rosario Fernández dio un dato bastante elocuente. Dijo,
El primer reglamento interno, el del 2007, lo elaboran en la gestión de la ministra María Zavala, no en la mía. María Zavala, no en la mía. El ministro Pastor coincide con lo dicho por la ministra Fernández y dice lo de la conmutación indulta era un trabajo que se venía haciendo de tiempo y respondía a una política de deshacinamiento de 3 ejes. Uno de ellos era indulto y conmutación. Felicitado, por cierto, por la Defensoría del Pueblo. Alentado, por cierto. Todo país civilizado, eso es un aliento. Sordo, que no tenía ni 1 kilo de droga. 996 gramos tenía Sordo. ¿Qué me van a decir? ¿Que se libró un gran narcazo? Un burrier, pues. ¿Qué? Si tienes los informes del INPE, si tienes sus fotografías, si todo está en regla y propone recomendación, ¿que hay algo irregular ahí? Era un narcazo, ¿eh? Sorgo no pasaba del kilo, 996 gramos. ¿Dónde está el narcazo? Un narcazo con menos de 1 kilo. Así son los capos de la droga que se liberaron. Porque este caso empezó así, ¿eh? Acá no hay delito, hay escándalo. Nunca hubo delito en este caso, solo escándalo, solo grita mediática, pero no delito. ¿Cómo llega Miguel Facundo Chinguel a presidir la comisión? Lo designa la ministra. ¿Cómo llega el comisionado César Candela a formar parte de la comisión? Lo designa la ministra, no Facundo Chinguel. ¿Dónde está el superpoderoso Facundo Chinguel entonces? ¿Cómo llega Marcelo Luciano Croci Geiger, penalista que sabía mucho más de derecho penal que Miguel Facundo, que votaba con Facundo? Facundo no podía ganar en derecho penal al doctor Croci, pues. Croci dijo, a mí me recomienda César Candela ante la ministra y me llaman, no Facundo. Pero no que Facundo dirigía todo, no que era el líder. ¿Y entonces por qué no puso a los miembros? Sonia Mendoza sí, era su compañera y Facundo nunca lo negó. Es un hecho no discutido. ¿De qué descubrimiento estamos hablando? ¿Quién ha ocultado que Sonia Mendoza conocía a Facundo antes? Pero 1 de 5. 1 de 5 en la comisión. Todo lo demás se lo llamó la ministra uno mismo. Nunca Facundo. En el caso de la asociación ilícita hay un punto central que no ha contestado, supuesto de incongruencia omisiva, como ha establecido el TC en varias sentencias. Como lo ha establecido también la Corte Interamericana, entre otros, en el caso Chocrón contra Venezuela, Apitz y Barbera contra el mismo Estado. No contestó un planteamiento central de la defensa. Siempre dijimos, si ha habido una acusación contra miembros de la comisión o por algo de la comisión, tendría que haber sentadose junto a Facundo alguien que es tan importante como él, Juan Yacín Valdivieso Serna. ¿Quién era Juan Yacín Valdivieso Serna? Era, junto a Facundo, los 2 únicos miembros permanentes de la comisión. Que me lo niegue la Fiscalía si no es así. Los 2 únicos miembros permanentes. Doctor, ¿y en qué reside la importancia de Valdivieso? Muchísimo. Valdivieso participaba en los procesos de contratación de personal, imputados como elemento de la asociación. Participaba. Valdivieso, además, cuando Facundo no estaba, era presidente de la comisión. Valdivieso estuvo en el caso Toledo Leiva, firmó la incautación. ¿Qué pasó con Valdivieso? El fiscal lo ofreció como órgano de prueba. Peleó en la etapa intermedia de su incorporación. Habló en el alegato de apertura de que con Yacín Valdivieso se iba a aprobar el caso. Y durante el juicio, en el recorrer del juicio, lo retiró, lo sacó, lo ocultó, lo escamoteó del juicio. ¿Por qué? ¿Por qué no traer a Juan Valdivieso? ¿No que en la comisión había una organización criminal? ¿No que el proceso busca la verdad? ¿Por qué retirar a un testigo tan importante? Pregunta, ¿qué hubiese permitido la presencia de Juan Yacín Valdivieso Serna en este juicio? Calificamos a Juan Yacín como la otra mitad de Facundo. Era el único que era comisionado permanente. Los otros eran no permanentes. Los otros no estaban en la comisión. Facundo y Yacín Valdivieso sí. Sin su testimonio dicen que hay asociación ilícita. ¿Qué cosa es eso? Yacín no era un comisionado más, era tan importante como el presidente, como Facundo. Pregunta, cuestionamiento a la sentencia. ¿Realmente Miguel Facundo Chinguel diseñó y aprovechó normativamente esa normativa que regulaba la comisión?
lo aprovechó como la cabeza de la asociación ilícita. ¿Fue así? ¿Le permitió un control absoluto como se ha establecido o no fue así? En realidad, señores magistrados, esto se descarta viendo fechas. La normativa que siguió Facundo es una normativa antes de su llegada. Les he dicho, la normativa se dio en el periodo de la ministra María Zavala. Facundo no trabajaba en la comisión. Se modifica el reglamento por la ministra Fernández. Facundo no tenía injerencia en la ministra Fernández, así lo he dicho acá. Entonces, la sentencia dice, Facundo tenía una gran injerencia, se aprovechó normativamente, tuvo injerencias más para modificar normas. En algún momento el fiscal lo postuló en el acto de la apertura, en la clausura lo cambió. Dijo, no es que ingería en las normas, tenía otro tipo de injerencia, cambió. Pero no lo tenía, porque las resoluciones ministeriales son normas del ministro, no del presidente de la comisión. Entonces, mal se hace en decir que Facundo utilizó normas, creó normas que no podía, que no tenía potestad para hacer. La normativa era anterior. Fíjense, el Decreto Supremo 04-2001 IUS, se constituyó la Comisión de Conmutación de Pena. En 2001 no sé qué estaba haciendo Facundo, pero lo cierto es que no estaba en la comisión. El Decreto Supremo 10-2004, se constituyó la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias. Miguel Facundo Chinguel no estaba. El Decreto Supremo 4-2007 IUS, de fecha 31 de marzo de 2007, creó la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia. Facundo tampoco estaba. La Resolución Ministerial 193-2007, del 6 de julio de 2007, María Zavala, Facundo no estaba. O sea, la normativa era previa. Entonces, ¿cómo es eso de que Facundo creó las normas? Para empoderarse, para ser el superhombre, para ser el superpresidente, mucho más que el presidente de la República. Yo no entiendo algo, señores jueces, me pregunto en voz alta, ¿cómo pueden decir que se creó una organización criminal para torcer la voluntad, para conmutar, si la conmutación es facultad del presidente? ¿Qué tendría que haber hecho la Fiscalía? No lo hizo. Tendría que haber llamado al presidente de la República, Alan García, como testigo, pues, para que diga si tuvo injerencia de parte de ellos, para que lo contrainterroguen. ¿No es lo más lógico? Pero sin llamar al presidente, que el 118.21 le da una facultad exclusiva y excluyente, sin llamarlo, califican a la comisión como una organización. Se olvidan de los otros miembros de la comisión, se olvidan del permanente y atacan a los peces chicos. La pita siempre se rompe por el lado más débil. Otro punto de la sentencia es contratación. Facundo tenía relación en la contratación. Y hay un punto básico de contratación que se desconoce. He leído al profesor Mario Linares, que sabe bastante de contratación. He leído al profesor Ricardo Salazar Chávez, expresidente de la OCE. Y ambos dejan muy claro algo. No hay que confundir, nunca hay que confundir el área de recursos humanos del área usuaria. El área usuaria ni siquiera, del personal de la comisión, ni siquiera era la Comisión de Gracias de Facundo. Era el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Y segundo, Facundo, ¿qué tenía que ver en la selección de personal? ¿Qué tenía que ver? ¿Cómo es eso de que contrató o direccionó contrataciones? No hay pruebas sobre eso. Voy cerrando el punto de asociación ilícita. ¿Podría aprobarse la asociación si es que se hubiese acreditado, porque así lo establece el 317 como tipo de pertenencia, si es que se hubiese acreditado que Facundo presionaba, direccionaba expedientes de indulto o conmutación o tenía especial interés en alguno? Vinieron a declarar todos los comisionados. Vino Renato Quiroz Segarra, Fernanda Yasta Nasif, Sonia Elba Mendoza Quintanilla, Marcelo Luciano Crochiheiger, todos vinieron a declarar. Y todos al unísono, por unanimidad, y sin que la Fiscalía pueda contrainterrogar y hacerlos quedar como mentirosos. O sea, dijeron la verdad bajo la gravedad del juramento, a diferencia de Gálvez y Cutipa. Dijeron la verdad y dijeron nunca Facundo direccionó, favoreció ningún expediente de conmutación o indulto. Nunca vimos ningún interés especial en él. Nunca.
Y a pesar de que se probó, él nunca, la sentencia dice sí. Sí, ¿sobre qué? Sobre especulación. Insisto, solo encuentro sentido, creo que se han equivocado, pero creo que se han equivocado no intencionalmente, ha habido una presión. La prensa presiona. Este juicio fue el juicio más mediático de su tiempo, ahora no lo es. Pero esa presión hace irrazonable ese tipo de sentencias, se entiende bajo esa presión. Otro punto central, los comisionados declararon en juicio bajo la gravedad del juramento que se distribuía aleatoriamente los casos, los expedientes de conmutación e indulto. Si la distribución era aleatoria, si Facundo no tenía interés especial, si nunca favoreció, si nunca direccionó, ¿dónde está la organización criminal? ¿Dónde está la integración de Facundo a una organización que dirigía además? Pregunta que responde la sala, responde el colegiado, que discrepo respetuosamente. Facundo dice tenía poderes absolutos, según la norma, pero la norma dice lo contrario. Artículo 11 del reglamento de la comisión, discrecionalidad. La comisión, no exclusivamente Miguel Facundo Chinguel, actúa y resuelve con criterio de conciencia. Artículo 12. El informe que elabora la comisión, no Miguel Facundo, consignará sucintamente las circunstancias. La comisión concluirá el informe con una recomendación. La comisión, la norma siempre habla de la comisión, nunca habla del presidente. Ni siquiera habla de los miembros permanentes, siempre habla de la comisión. Sesiones, quórum y acuerdo, artículo 13 del reglamento. El quórum para celebrar las sesiones ordinarias de la comisión será de 3 miembros. Las decisiones se adoptan por mayoría simple de los miembros asistentes. Se puede dejar constancia, artículo 13, voto disidente, opinión en contra de algunos de ellos. ¿Dónde está el poder absoluto de Facundo? ¿Esta comisión actuó a una sola voz o a 5 voces? A 5 voces, y eso se ha aprobado. Artículo 15, atribuciones de la comisión. Todos los comisionados tenían las atribuciones de revisar los casos. Y les digo, Marcelo Croce sabe mucho más, Fernanda Yastanasí sabe mucho más de derecho penal, de casos penales de conmutación e indulto que Miguel Facundo. Mucho más, no por conocimiento, sí por experiencia y trayectoria. Son penalistas. La doctora Yasta sigue siendo juez ahorita, en ese tiempo había tenido una licencia. El doctor Croce dirige un estudio penal conocido. ¿Que él sabía más que derecho penal que ellos? Porque esta fábula solo se entiende que Facundo, con sus mayores conocimientos de derecho penal que una juez penal y que un especialista de derecho penal, los engañaba, los timaba. Facundo los timaba. ¿Es razonable? ¿Es razonable que se diga eso? Si la distribución era aleatoria. La comisión sacó un video, propaló un video acá, que en su momento salió en Cuarto Poder, en juicio de primera instancia, el video del escándalo. Siempre he dicho que en este caso no hay delito, hay escándalo. No hay delito, hay escándalo. ¿Y cuál era el escándalo? Que se veía a Facundo hablando con un interno, no se sabe quién, fíjese, no se sabe quién, no se sabe cuándo, hablando de un documento, hablando de un certificado. ¿Se ha precisado siquiera de qué casos estaba hablando? Digo, ¿no? Porque el nuevo Código Procesal Penal es muy claro, dice, se descarta para valorar, por ejemplo, documentos anónimos, lo dice el Código. No puedes valorar documentos anónimos. ¿Por qué? Porque claro, pues ¿cómo vas a formar convicción sobre algo que no sabe quién lo hizo? Ese documento está individualizado o no, pero la Fiscalía lo trae como un modus operandi. ¿Modus operandi de qué? Rayos Céspedes, ¿está en la acusación o está en la acusación? Entonces, vino como testigo tampoco, se le conmutó tampoco. ¿Qué me habla de Rayos Céspedes? Ahora, le voy a decir una cosa. Lo que sí se vio en el video es que la comisión, Facundo a la cabeza, iba al penal. Pregunta, ¿podía eso? Sí, el reglamento lo permite. El reglamento impedía que los servidores fueran al penal, no lo impedía. Entonces, ¿cómo se le condena por visitas al penal no prohibidas y permitidas para el presidente? ¿Se puede hacer eso? No se puede. El derecho penal, señores jueces, tiene que ser un derecho penal democrático. Derecho penal democrático.
como dice el maestro Villestein, no de exterminio al ser humano, democrático. El maestro sanmarquino, egregio maestro sanmarquino, Mario Pablo Rodríguez Hurtado dice, el derecho penal o es democrático o no es derecho. El proceso penal o se resuelve con garantías o no es proceso, es un simple trámite. Apliquemos el derecho penal democrático, de acto, no de autor. Está proscrita la imputación o la responsabilidad por el mero resultado, artículo 7, título preliminar. Principio de culpabilidad, solo respondo por el acto personal. La imputación por asociación se cae, no tiene ni pies ni cabeza. Concluyo en la asociación ilícita y entro a algunos documentos. Los comisionados declararon que nunca fueron direccionados por Miguel Facundo. Los comisionados valoraban con criterio de conciencia conjuntamente. Los comisionados, si discrepaban, lo permitía la norma, podían emitir votos disidentes. Los comisionados fueron llamados 4 de 5 por la ministra o por César Candela, no por Facundo. Solo Sonia Mendoza conversó con Facundo, no recomendada por él. El reglamento no prohibía la visita de los servidores al penal. Sí permitía, en cambio, la visita del presidente Miguel Facundo Chinguel al penal. La decisión era colegiada, deliberada, no personal. La recomendación que emitían era eso, recomendación, acto administrativo consultivo, no decisor. Y por último, una pieza importante acá. Juan Yacine Valdivieso Serna, el fiscal lo sustrajo, lo retiró. Luchó en etapa intermedia y en juicio y luego retrocedió y lo retiró. No hubiese aclarado mucho sobre eso, el fiscal lo sabe, por eso lo retiró. Hay unos puntos, con esto cierro, les prometo, asociación ilícita. Lo que le decía en los contratos está en prueba, además, hay usuario, representante del Ministerio de Justicia, Demóstenes González, ex secretario técnico de la comisión, antes de la autora Noelia Gómez Paulet, no era Facundo. Contrato de locación de servicios, servicios no personales, CNDH, Consejo Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Gracia. ¿Cómo llegan a Facundo? Informes. Alguna vez dijeron, pero Facundo a veces solo firmaba solo, asociación ilícita, poder de control absoluto. Pero hay, fíjense acá, miren las firmas. Juan Valdivieso, Facundo, y al extremo inferior derecho hay Fernanda Yastarasí. ¿Qué dijo la fiscalía? ¿Se acuerdan cuando le dijo? Facundo, hay expedientes que firmó solo, eso es irregular. Ese es un indicio de que hay asociación acá. Yo les presento un contraindicio del mismo valor y que enerva y elimine ese indicio. La firma solo de Yastarasí. El caso del expediente Teófilo Manasal Vidrón. A ver, si el indicio de asociación es que solo firma Facundo, y entonces Yasta también acá tiene indicio de integrar la asociación. ¿Y por qué no la acusaron? A igual razón, igual derecho, ¿no es así? Pari ratio, pari ius, a igual razón, igual derecho, ¿no es así? Frente a ese indicio hay un contraindicio que lo elimina. Está la firma, solo de Yasta. Está Yasta acá. Vino Yasta acá. Fue acusada Yasta acá. Nunca. Porque eso no es un indicio de asociación, pues. Conclusión, para el cargo de asociación ilícita, pido que revoquen y absuelvan a Facundo también. Y ahora sí, voy a entrar al tercer punto para cerrar lo que es parte recurrente, que es reparación civil. Y luego entraré a lo que es parte recurrida, que es Bustrón dos Santos, imputación concreta y unos puntos más que tengo. Prometo ser más escueto. He sido acá más extenso porque yo he recurrido. Yo tengo que demostrar por qué se han equivocado los jueces. Yo no puedo ser acá escueto y en la parte recurrente muy extenso. La lógica de la apelación. En el punto mencionado por la Procuraduría, señores magistrados, hay temas bien interesantes.
La Procuraduría pidió 100 millones de reparación civil. 100 millones de soles como pretensión civil por el daño civil producido por el injusto causado por el delito. Yo sé muy bien que no todo delito ocasiona reparación. Hay casos, el Código lo permite, donde hay absolución y se mantiene el pago de reparación. Eso no lo discuto. Eso no es tema de discusión, no está en controversia. Lo que está en controversia acá es el nuevo modelo acusatorio, cómo funciona. ¿Cómo funciona el nuevo modelo acusatorio? ¿Cada parte es independiente? Sí. ¿Y cada parte debe probar su alegación o no? Sí. ¿Y debe probar su pretensión o no? ¿Saben qué le dijo el juzgado colegiado a la Procuraduría? A veces venía el doctor Joel Segura, a veces no nos daba el gusto de vernos, venía la doctora, venía el otro doctor, venía otra doctora, siempre se intercambiaban, eso es absolutamente permitido. Pero si venía el doctor Segura o no, la presencia del actor civil en el juicio de primera instancia fue una presencia fantasma. Venían, se sentaban y no probaban. Lo dijo el juzgado colegiado, no lo digo yo, ¿eh? No probó su pretensión la actora civil. Lo dijo en 2 párrafos. No probó su pretensión. Pregunto, si no probó su pretensión civil, ¿cuál es la consecuencia jurídica de eso? ¿Cuál debe ser la consecuencia jurídica de no probar tu pretensión? Declararla infundada, pues. Pero lamentablemente el colegiado, de 100 millones de soles, claro, casi la declara infundada porque reduce a algo absurdo. 100 millones de soles, ¿sabe cuánto le da? 100.000 soles. Cálculo matemático, 0.1% de lo que pidió. Ni 1%, ¿eh? Ni 1% ha conseguido la actora civil en este caso. Ni uno. 0.1% de lo que pidió. ¿Y por qué? Porque, claro, actor civil no es el adlátere de la fiscalía, ni son siameses, son partes diferentes. Ahora el actor civil está más empoderado por ley, tiene más obligaciones también, mayores poderes, mayores responsabilidades. ¿Cuál es tu responsabilidad? Probar la pretensión. Si no la pruebas, no te la doy. En ese extremo pido que revoquen por ausencia de probanza de la pretensión civil.